Muy buenas a todos, mi nombre es Alfonso Bolaños, para los que me veis por primera vez. Soy fundamentalmente poeta, no me cansaré de decirlo, aunque últimamente no se note tanto. Eh, He publicado una novela, bueno, se está publicando por volúmenes. En 2024 apareció el volumen 1 de Am I Pop Blue, que es el nombre de mi novela, y hace muy poco, en mayo de 2026, apareció el volumen 2, que aquí os lo muestro. Y bueno, pues para esta novela tan particular, a la que le queda el volumen 3 para completarse, pues creé este canal de YouTube que se llama Universo Amapop Blue. Aquí en Universo Amapop Blue, pues fundamentalmente lo que quiero hacer es traer cuestiones relacionadas con mi novela de todo tipo, con respecto a su contenido, con respecto a su propósito, con respecto a su origen, lo que yo vaya viendo que puede ser de interés, para poder hacerlo pues con más por extenso, porque yo como promotor de mi propia obra o como comunicador, lo que fundamentalmente uso es Instagram, que luego se me rebota a Facebook y a Threads. Tengo cuenta en TikTok, pero no la uso demasiado, y tengo una página web que tengo que actualizar. Es mucho trabajo. Mis estrategias tienen que cambiar, yo ya lo sé. Y también, pues en este canal quería, relacionado con mi propia novela, pues en mi intención es traer también, como lector que soy, consideraciones que yo vea adecuadas de libros que están en la base bibliográfica de mi novela My Pop Blue, que tiene su bibliografía, entre los que se encuentra un libro que vamos a estar mencionando, que hemos estado mencionando mucho tiempo, como es la Biblia. Aunque yo en mi base bibliográfica pues no la menciono como libro, la Biblia, sino que menciono el libro específico de la Biblia en concreto, los libros específicos de la Biblia en concreto, que están por algún motivo en la base bibliográfica de mi novela. Y quería aprovechar también pues para hablar de lo que yo llamo libros amigos, que son libros que me leo después y que en los que encuentro cierta conexión con esos libros que están en la base bibliográfica de mi novela o con mi propia novela. Muy bien, ya he hecho una introducción a lo que es este canal, pero hoy no vengo a hablar de Amapop Blue y su universo, aunque estamos en el universo Amapop Blue. Por necesidad, bueno, retomo un poco los que habéis visto los vídeos anteriores, eh, sabéis ya. Por necesidad estoy usando este canal para comentar no mi reseña, no mi impresión lectora de la novela de Juan Andrés Moya, En el nombre del hijo, sino mi proceso de lectura, mi mientras leo, mi leyendo, con una idea muy clara, que era poner de relieve cuestiones de lectura profunda, no de lectura ingenua, no de la primera lectura y del contenido, que es lo que se suele hacer en las reseñas, y que yo cuando lo termine, pues lo haré. Aparecerá mi impresión lectora de El nombre del hijo de Juan Andrés Moya en mi blog y lo publicitaré por mis redes sociales. No era eso. Todo empezó porque quería dar a conocer cuál era mi proceso como escritor al escribir una nueva novela que se llama, bueno, no se sabe el nombre, yo la llamo de momento El Ara. Y de ahí surgió la idea de hacer lo mismo con respecto a la lectura. ¿Por qué? Porque En el nombre del hijo de Juan Andrés Moya, como estáis viendo, es una novela negra, muy extensa, muy intensa, al mismo tiempo muy interesante. Yo ya prácticamente me la he leído, he terminado la penúltima sección, que se llama Éxodo, llevo todo esto ya, me queda Apocalipsis y el epílogo. Y yo me di cuenta muy pronto, esto, por mirar los vídeos anteriores, porque si no, este va a ser demasiado largo con esta introducción. Bueno, pues yo me di cuenta muy pronto que tenía muchísimas capas de profundidad y muchísimas posibilidades lectoras.
Antes de continuar, hablando de El nombre del hijo, que es el propósito de este vídeo, sí voy a mencionar otra novela de Juan Andrés Moya, Ishq, El color de las granadas, que está muchísimo más en sintonía con mi novela Maple Blue por su temática, que me parece una obra de arte que a mí me hizo llorar varias veces y que recomiendo muchísimo. Este libro de Juan Andrés Moya sí lo considero un libro amigo de A Maple Blue y su bibliografía, por fuerza, pero bueno. Bueno, pues vamos ya al tema. Bueno, no es cuestión de recapitular tanto. Esta novela negra, cada sección tiene el nombre de un capítulo del Pentateuco, excepto el último, que es el Apocalipsis, la última parte, que es el Apocalipsis. Yo ya he leído y he comentado todas las anteriores: Génesis, Levítico, Deuteronomio, y pasaba a Números y Éxodo, que es el motivo de este vídeo. Y yo ya decía que no iba a hablar del contenido, aunque en este caso un poquito más acerca del contenido, que era prácticamente nada, un poquito más sí voy a tener que hablar para que se me pueda entender y porque creo que es necesario. Así que bueno, ya hago de nuevo las advertencias. Cuidado que sin querer podría hacer algún tipo de spoiler. Y bueno, y lo que mi propósito no es, ya digo, no es reseñarlo, es manifestar lo que yo voy descubriendo, sobre todo lo que me produce un placer lector. Generalmente es intelectual, es estético, es poético, dependiendo. Y me fijaba en otras cuestiones que no se suelen reseñar, que no tienen nada que ver con el contenido, aunque ya digo que en este caso pues sí va a tener que tener un poquito más de contacto con su contenido. Y así también demostraba cómo hay diferentes formas de leer un libro, sobre todo un libro pues que es tan, como he dicho antes, tan complejo, con tantas capas, como es este de Juan Andrés Moya, En el nombre del hijo, que por tanto proporciona tiene muchas fuentes de placer. La lectura ingenua de la obra, no la lectura detenida, casi estudiándola como lo estoy haciendo yo. La lectura ingenua lectura ingenua es leer del tirón por primera vez, es eso. Ya, claro, con una simple lectura ingenua, simple no es, pero con una lectura ingenua del nombre del hijo, pues obviamente yo habría terminado antes, pero quiero resaltar, creo que siempre lo he hecho, pero en este caso voy a insistir. Quiero resaltar que la lectura ingenua de El nombre del hijo es una lectura maravillosa. Así que como novela negra, como tal, pues tal cual, su argumento, cómo lo desarrolla, cómo te mete, cómo vas llegando a atar cabos, a observar cómo suceden los asesinatos, la investigación, todo eso que suele interesar a un lector de thrillers y de novelas negras en una lectura ingenua. Bien, es verdad que es extensa, eso sí es cierto, es interesantísimo. Yo lo he llegado a decir en Instagram, me parece una novelaza. En el nombre del hijo, que no he terminado, pero que estoy muy cerca de terminar. Es una novelaza. Entonces, te animo a que te la leas. Esa lectura ingenua tal cual es suficiente. Es suficiente. Pero bueno, vuelvo a resaltar, esta obra ofrece diferentes capas, diferentes, muchísimos elementos que están entrelazados y por tanto diferentes fuentes de placer lector. Yo anteriormente me había volcado mucho con las referencias bíblicas porque conecta ya desde su mismo título, desde su estructura y todo eso, conecta mucho con la Biblia. Esta vez pues no lo haré tanto. A lo mejor ni lo hago, porque ya he hablado mucho de eso y es reiterarse, y además que la parte sobre todo de Éxodo ya vamos de cabeza
sobre todo los capítulos que se llaman números. Vamos de cabeza a la acción y sí, sigue habiendo ahí referencias bíblicas, pero ya no es necesario que yo lo resalte tanto. Otro elemento del que he hablado mucho y que voy a seguir hablando bastante es de su estructura. Tiene una estructura, ahora lo voy a comentar en esta misma introducción, tiene una estructura también muy compleja, muy significativa, y que si como lector estás atento a cómo se estructura la narración o las narraciones entrelazadas y por qué, pues descubres muchísimas cosas. Y luego había otros elementos también de lectura profunda, como pues podría ser el lenguaje, el simbolismo, el perfil de personajes y algunos más, y en eso es lo que estaba y en eso es lo que voy a entrar. En este vídeo pues voy a explicar cómo ha sido mi lectura profunda o los elementos que yo destaco de mi lectura profunda es lo que yo puedo profundizar. La parte central del libro, que se llama Números, que es muy breve, tiene 4 capítulos nada más. Y la siguiente, que es la más extensa, que es Éxodo, es la más extensa de todas. Y bueno, iba a decir la más intensa, pero el libro es intenso todo él, que es Éxodo. Entonces vamos con Números y con Éxodo, tocando todas estas cosas. Bueno, antes de empezar voy a hablar de la estructura. Voy a hablar de la estructura de Números y de Éxodo, pero al ser de las últimas partes de la obra, me permite hablar de la estructura general de toda la obra. Vamos a ver, la parte que se llama Números, que yo he dicho en Instagram, es un interludio. Números sí, es como un interludio, pero realmente es como una parte bisagra. Conecta con lo anterior, con Deuteronomio sobre todo, y también con lo que conecta con todo lo anterior, pero lo que va a hacer es darte paso a Éxodo. Números, lo que hace, su función estructural, esa parte en sí misma en esta obra, lo que hace, entre otras cosas, es, bueno, anunciar un ritmo y un modo que va a permitir saber al lector cómo tiene que entender a partir de ahora, cómo deben leerse y entenderse los capítulos que se llaman números y cómo se proyectan a los llamados Levítico en la sección que se llama Éxodo. No sé si se me ha entendido. Entre otras funciones, aparte de presentación de situaciones de personaje, entre otras funciones lo que hace Números es anunciar cómo hay que entender la lectura a partir de ahí, de los diferentes capítulos que tienen nombres de capítulos bíblicos y que son diferentes. Es decir, un capítulo que se llama Levítico no sé qué va a estar situado en una época concreta y haciendo referencia a determinados hechos concretos que progresan. Mientras que un capítulo que se llame Números no sé cuánto va a estar situado en otra época y probablemente en otro lugar que está desarrollando otra cosa, perdón por la palabra cosa, otros acontecimientos que están conectados con los de Levítico. Y los que se llaman Éxodo, pues lo mismo. Entonces, lo que hace Números es darte a entender cómo se tienen que leer, porque la sección de Números tiene 2 capítulos que se llaman Números. Tiene 4 capítulos en total. Tiene 2 capítulos que se llaman Números. El primero, Números 1, y el tercero, Números 2. Entonces, los capítulos que se llaman Números lo que hacen es narrar los acontecimientos que tú, en cierto modo, ya conoces porque te has leído Deuteronomio. Y es lógico porque en la Biblia los acontecimientos
que cuenta el libro de Números en la Biblia son paralelos a los de Deuteronomio. Deuteronomio es como si los volviera a contar de otra forma. Entonces, en esta obra, no digo la parte, sino los capítulos que se llaman Números, van a estar contando unos acontecimientos que tú conoces de otro modo porque te has leído Deuteronomio. Creo que aquí me he explicado un poquito mejor. Entonces, y se cuenta con un narrador omnisciente, que es una historia. Sin embargo, los capítulos, a partir de la sección Números, los capítulos que se llaman Levítico, te llevan a entender que todo eso que te estás leyendo tú y que estás conociendo tú como una historia, como una narración con narrador omnisciente, los capítulos que se llaman Números, en el fondo es una historia que le está contando un personaje en otra época a otro personaje. Y eso lo entiendes en todo Éxodo, en toda la parte de Éxodo, gracias a que Números te lo ha dejado claro. Por eso digo que imprime ritmo y un modo de leer. La estructura no es porque sí, no es una forma de estructurar, valga la redundancia, no es una forma de ordenar las cosas que también tiene su sentido y tiene su función en esta obra, como en otras, en esta obra, ¿no? Entonces, perdón, a partir de aquí, pues tú vas a entender que los capítulos que se llaman Levítico, dije que no iba a entrar en el contenido, pero es que ya no me queda más remedio. Bueno, os lo cuento ahora, mirad, porque voy a hablar de la estructura en general de toda la obra, sabiendo que me quedan todavía las dos últimas partes, Apocalipsis y un epílogo, que no sé si considerarla una parte o un epílogo. Mirad, hablando de la estructura de esta obra, que yo he dicho que es muy compleja, sí, es muy compleja, porque por un lado, esto ya lo he comentado antes, se divide en partes. Cada parte, como he dicho, tiene un nombre de un libro bíblico, del Pentateuco, pero no por orden, esto está explicado en vídeos anteriores, excepto el último que se llama Apocalipsis. De todo esto ya hablé. Pero después, la estructura de los capítulos es que hay como 4 estructuras diferentes que se van solapando. Luego están los capítulos con su nombre bíblico diferente. Realmente, si una parte se llama Deuteronomio, Levítico, si una parte se llama Deuteronomio o se llama Números o se llama Éxodo, eso no quiere decir que sus capítulos correspondientes, por ejemplo, Éxodo, no quiere decir que sus capítulos correspondientes se van a llamar Éxodo 1, 2, 3, 4 y así, todo del tirón, o si se llaman números, pues se va a llamar números 1, 2, 3, 4, así, todo del tirón. No, la parte lo que hace con ese nombre bíblico es darle el pistoletazo de salida a esos capítulos. Cuando yo llego a números, sigue habiendo capítulos que se llaman Levítico, y en Éxodo sigue habiendo capítulos que se llaman Levítico, porque había empezado en la sección que se llama Levítico. Ahí había empezado, pero sigue. Cuando yo empiezo números, empiezan los capítulos que se llaman números y siguen por Éxodo. Para que veáis cómo es. Entonces ya es una estructura mucho más compleja, no era una estructura lineal, como dije yo. ¿Qué va? No es una estructura lineal, es redonda, yo no sé cómo llamarla, ya lo pensaré y lo diré en el último vídeo de esta mientras leo en el nombre del Hijo. Pero luego aparte hay algo más sutil con respecto a la estructura, que ya no tiene nombre, aunque sí lo vamos a ir viendo en esto anterior que yo he dicho, y es el desarrollo imbricado, lo voy a leer porque lo tengo muy bien escrito, el desarrollo imbricado de varias historias que se conectan. Esto es lo que hace Juan Andrés Moya en esta novela negra. Está desarrollando varias historias, pero no son independientes unas de otras, están conectadas. Y eso genera una estructura a la hora de narrar. Por un lado,
está la historia de la novela negra, el núcleo de la novela negra, que es la del asesino y sus víctimas. Esto pues está en los capítulos que se llaman... bueno, ahora lo digo porque ya me estoy haciendo un lío. Bueno, está la historia del asesino y sus víctimas. Eso por un lado. Por otro lado está la historia del policía, bueno, que son varios, pero hay uno que destaca, del policía que investiga en esa misma época en la que se producen los asesinatos, que investiga esos asesinatos y la investigación. O sea, una cosa es la historia de el asesino y los asesinatos, que es una historia, y otra cosa es la historia de la investigación de esos asesinatos, que es otra historia. Y tanto el asesino como este policía, como otros, como las víctimas, tienen su historia y tienen su desarrollo. Pero por otro lado, bueno, esto, os voy a decir cómo se llama el policía, se llama Alejandro Santano, es un joven policía e investigador de las finales de los años 50 en España. Pero luego está la historia que lo inicia todo, que es la historia de, también, esta vez sí voy a decir el nombre, la historia de Javier, que es un periodista, que vive en final, nos está narrando su historia a finales de los años 80. Y claro, la historia de Javier tiene que ver con la historia de este asesino, sorprendentemente para él, así empezaba, no Génesis, empezaba Levítico. Levítico, ¿verdad, Alfonso? Creo que sí, Levítico. Sí, sí, Levítico. Así empezaba Levítico. Y por lo tanto, los capítulos que se llaman Levítico son los capítulos donde está Javier, con su propia investigación personal, no tanto de los asesinatos en sí, sino de la historia de los asesinatos y del asesino, a ver qué tiene que ver eso con él. Vale, un joven periodista que trata de averiguar lo que sucedió en aquella época, incluida la propia investigación de la que se sabe muy poco, España, años 50, a ver, registros, técnicas policiales, cuáles serían en España de esa época, ¿no? Y lo que significa consigo mismo a nivel personal. Todo eso se está desarrollando. Es una estructura narrativa muy compleja, a lo que deberíamos añadir, aunque tiene que ver con la historia del asesino, a lo que deberíamos añadir un diario que recibe Javier. ¿Veis? Aquí ya sí tengo que hablar del contenido, que tiene su propia estructura y su propio lenguaje, completamente diferente al resto de la novela y que ya hemos pasado, pero que sigue ahí. Y otra serie de documentos, no solamente ese diario, otra serie de documentos que proceden de Alejandro Santano hacia Javier. Ya espero no hablar más del contenido a partir de ahora y centrarme en lo que yo quiero, pero si os fijáis, para hablar de la estructura, que ya volveré a ella, me imagino, cuando me meta de lleno en Números y en Éxodo, puede que sea la introducción más larga que el resto de secciones, porque ya poco me quedará por decir que no haya dicho en vídeos anteriores. A mí, que me gusta especular, luego acierto o no acierto, a mí me está dando la impresión, quedándome todavía el final de la obra, me está dando la impresión de que la estructura global de la novela en general es simétrica, en el sentido de que cuando tú dibujas, yo soy muy mal dibujante, he hecho un dibujo de un corazón como he podido. Pero vamos a ver, cuando tú quieres hacer un dibujo simétrico, tienes un eje de simetría, ¿no? Yo he cogido un papel y lo he doblado, lo he abierto y he trazado una línea que sería el eje de simetría. Entonces me basta con dibujar una parte y trasladarla a la otra. No sé si se ve bien. De modo que si lo doblo así, van a tocarse
los extremos, ¿no? Y va a ser la misma figura que al desplegarse pues genera la figura completa. Pues me está dando esa impresión. Creo que precisamente la sección de números hace como de, no de eje en sí mismo, pero está como en el centro y tal vez, claro, Deuteronomio está tocando con número, con Éxodo, se está reflejando en Éxodo que está plagadito de capítulos que se llaman números, por eso decía Deuteronomio números, y no sé qué va a pasar en Apocalipsis y en el epílogo, pero tal vez toque con el principio, con Génesis, quién sabe. Me gustará averiguar qué es lo que sucede. Bueno, pues creo que así ya he terminado la introducción. Lo siguiente que voy a hacer en este vídeo es hablar un poquito más sobre números, que son 4 capítulos, para que yo pueda ahí, aparte de comentar algunas cositas de esa sección, yo pueda ahí ejemplificar capítulo por capítulo, porque son 4 nada más, cómo conecta, a veces de forma evidente, otras veces de forma un tanto sutil, el capítulo bíblico con el capítulo que está desarrollando Juan Andrés, y luego pues hablaré de Éxodo, seguramente de forma más rápida y más liviana que en otros vídeos, aunque es la más extensa. Por eso, porque ya sería repetirme muchas cosas que podría decir de Éxodo, ya sería repetirme todo lo que he dicho anteriormente. Y a lo mejor hago otra referencia en algún capítulo concreto que yo diga, hey, este capítulo bíblico que da nombre a este capítulo de la novela, mira cómo conecta, cómo ha hecho Juan Andrés que conecte. Yo lo que me pregunto es, ¿cuál ha sido el proceso de escritura de este hombre? Desde luego ha tenido que ser espectacular. El germen, la idea de la historia en sí misma, puedo entender cómo ha sido su proceso mental para hacerlo. Después a lo mejor mientras escribía, no tengo ni idea, después a lo mejor mientras escribía pensó, voy a hacerlo, voy a darle esta perspectiva, voy a tomar este personaje. Pero, ostras, qué capítulos con estos nombres, con esta estructura, esa imbricación de historias, hacer conectar versículo, capítulo bíblico, un capítulo de novela que tenga algo que ver, no teniendo nada que ver muchas veces, lo que cuenta un capítulo del Pentateuco acerca de los levitas, con una investigación de un asesinato en Almería en 1958 o 59, pues y más elementos, pues no sé cómo ha sido titánico el proceso de escritura de esta novela, yo me imagino, ¿no? Y lo he perdido porque creo que se me quedaba algo por comentar. Bueno, no, lo he comentado ya, pero quiero decir, el presente de la novela es finales de los 80, que son los capítulos que se llaman Levítico. Vale. Y se hace como una especie de macro flashback a finales de los años 50, pues que serían los capítulos que se llaman, Alfonso, acuérdate, números y Deuteronomio. Y luego se pueden hacer más flashbacks todavía, que en este caso pues serán los capítulos que se llaman Éxodo, que se van todavía más atrás, por un motivo que ya comentaré más adelante, que llevo más de media hora de introducción, o más o menos media hora. No, espera, que tengo el móvil en la mano, que muy ligerito he dicho yo que se acaba la introducción. Ahí hay una cosa que tenía en mente decir que no he dicho, y es, no voy a grabar esto el mismo día. Entonces, por coherencia visual, trataré de tener el mismo atuendo, o sea, esta camisa, que realmente no me queda, bueno, voy a callarme, mi secreto. Esta camisa negra, pues que ya en el nombre del hijo tengo que venir de negro. La gorra, pues trataré de conservarlo por coherencia visual, pero es posible que la iluminación, la barba, las ojeras sean diferentes y no tenga ahí algo distinto, ¿no? Tengo un guión más o menos porque guionizar este vídeo explicando todo lo que yo podría con estos apuntes
que son un extracto mínimo de las cositas que yo podía destacar y que por supuesto no voy a volcar entero en este vídeo. Bueno, guionizarlo también tiene su complejidad, entonces también me vais a permitir que de vez en cuando me pare aquí y lea porque son muchos elementos. Bueno, vamos con números. Números es la parte, la sección, a ver, que me coloque mejor el móvil porque no se ve mi gorra. Aquí. Bueno, números es la parte central de la obra, como he dicho, es la más breve, es muy breve. Tiene 4 capítulos y da pie a que se inicien los capítulos que se llaman números. Los capítulos que se llaman números se sitúan en Almería en finales de, bueno, mediado empieza en octubre de 1958. Estos capítulos, si veis que ya sí entro en el contenido, como dije antes, pero bueno, creo que es necesario para poder comprender porque es que ya todo se hace mucho más complejo, ¿no? A medida que avanza la obra. Bueno, pues en la sección, en la parte de números, hay dos. Números 1, que es el primer capítulo, números 2, que es el tercer capítulo. Se sitúan en Almería en 1958. Así será en Éxodo más adelante, y tienen como protagonista al investigador que yo hablé antes, que es Alejandro Santano, que ya lo conocemos de antes, ya mayor, porque Javier lo ha buscado y quiere hacerle preguntas y al final se presta a ayudarle, estableciendo una serie de condiciones. Pero bueno, en los 2 capítulos de números que están aquí, más todos los capítulos que se llaman números en Éxodo, pues se va a narrar en tercera persona, con narrador omnisciente, los hechos desde el principio con mucho detalle y con mucha tranquilidad y poco a poco. Los hechos de los asesinatos desde el punto de vista de la policía que lo investiga, que lo persigue, que quiere detenerlo, es todo así. En el caso de números, pues son solo 2 capítulos. Y luego los otros 2 capítulos, el segundo y el cuarto, pues se llaman Levítico 26 y Levítico 27 y se sitúan en Madrid en diciembre de 1987. Son las primeras conversaciones entre Javier y Alejandro sobre el tema. Entonces, en el segundo capítulo, Levítico 26, te das cuenta que lo que has leído antes, de números 1, en el fondo es como si se lo estuviera contando, es lo que le ha contado Alejandro a Javier sobre ese tema. ¿De acuerdo? La estructura pues es binaria, en el sentido de quiere decir que va alternando números levíticos, no hay más misterio. No puedo decidir cuál de los dos, si números o levíticos, es más intenso que el otro, pues probablemente sea números. Entonces tendría un ritmo. Esto que estoy haciendo tampoco es tan así apropiado, pero bueno, siguiendo lo que yo dije en el vídeo anterior, pues tendría un ritmo yámbico, creo. Bueno, lo que sea, eso no tiene mucha importancia. De esto de cómo se van alternando los capítulos, ya veréis que luego en Éxodo la cosa se complica más. Bueno, pues lo dije antes. Aquí puedo ilustrar cómo Juan Andrés Moya conecta, a veces de forma más fuerte, a veces de forma más ligera, el contenido del capítulo bíblico con el de su propio capítulo. Y lo voy a tratar de explicar. Mirad, en la Biblia, números 1, habla sobre los preparativos para la marcha del Sinaí y se produce un censo. Entonces se cuenta quiénes son los encargados del censo, el censo de Israel y que los levitas no son contados y cuáles son los deberes de los levitas. En el capítulo de la novela que se llama Números 1, yo encuentro la conexión porque está introduciendo se va a producir un censo. Voy a intentar explicarlo bien porque este es el más complicado. Se va a producir un censo en el sentido de que se van a dar en estos capítulos que se llaman números una relación de cada caso de asesinato. Se van a ir, luego los capítulos que se llaman hechos se van a ir poniendo nombre a las víctimas. Entonces, además hay una conversación sobre algunos casos con otro policía.
¿Y quiénes son los encargados del censo? Pues de investigar, de contar, esos son los números, de contar asesinato por asesinato, pues estos policías. Levítico 26 trata sobre promesas en la Biblia, sobre promesas y advertencias sobre la obediencia y la desobediencia. Si obedeces, tienes estas recompensas, si desobedeces, pues vas a tener estos castigos. ¿Y por qué se vincula con el capítulo en el nombre del Hijo? Porque aquí Alejandro le pone unas normas a Javier sobre cómo tiene que acceder a la documentación y a los encuentros que van a tener. Le pone una norma muy estricta que le impide determinados asuntos. No voy a hacer tanto spoiler. Y entonces hay promesas por parte de este hombre en el sentido de que sí le va a ayudar a entender, a comprender, incluso le va a proporcionar documentación, pero hay condiciones que tiene que obedecer Javier. Números 2 en la Biblia habla sobre los campamentos y jefes de las tribus de Israel antes de la marcha del Sinaí. Y tiene sentido porque en este capítulo, en el que volvemos a la Almería de 1958, vamos a ver la tribu de la policía y quiénes son los jefes y quién manda ahí para según qué. En concreto se destaca el forense Seis Dedos y Vicente Rúa, que es el que manda allí. Y es que de verdad dije que no quería entrar en el contenido y que es un personaje muy importante en relación con Alejandro y esa relación en Éxodo luego es otra historia aparte que también desarrolla Juan Andrés, que esto es impresionante. Y por último, Levítico 27, que sería el último capítulo de esta sección. El Levítico 27 pues ya es el apéndice de este libro bíblico que habla sobre el cumplimiento de un voto. O sea, los votos hay que cumplirlos. Y aquí pues volvemos a lo mismo porque en este capítulo Alejandro Santano vuelve a dejar claro lo de las condiciones que le ha puesto en Levítico 26. Eran 4 capítulos, 4 capítulos de la novela con 4 capítulos bíblicos que a mí me permite tranquilamente decir, venga, vamos a ver qué conexiones hay. Porque yo sé que hay conexiones y las hay. Luego en Éxodo hablaré de un par de ellas. Bueno, aparte, ya digo, estoy guionizado, pero no estoy guionizado. Dejadme que lo haga así, aunque sea un poco a vuela pluma, porque son tantas cosas. Mirad, no me voy a repetir lo que he dicho en la introducción, que he dicho muchas cosas de números. Voy a destacar algunas cositas. Por ejemplo, el tercer capítulo, números 2, el primer párrafo, aquí hablando sobre el estilo narrativo de Juan Andrés. El primer párrafo, el primero, los demás no. El primer párrafo es poético y es impresionante. Es de una belleza y un contraste de esa belleza con lo que está a lo que se está refiriendo, que además es impactante. De hecho, este capítulo, ese es el impacto. El propio protagonista, en este caso sería Alejandro, está impactado por una belleza que es real, pero que al mismo tiempo avergüenza fijarse en esa belleza, en esas circunstancias. ¿Veis que no hago spoiler? Y destaco también, parado aquí en este capítulo, destaco también, y ya hablaré de eso más pormenorizadamente, aunque no tanto en Éxodo, sobre, una vez más, destaco sobre la buena documentación. Si este autor se ha documentado muchísimo. Una buena documentación, en este caso, sobre el procedimiento forense y el vocabulario médico y legal. Y yo tengo puesto aquí, muy interesante y muy de thriller o muy policíaco este capítulo, este mismo. Y luego digo, último párrafo
completo de la página 361, el último párrafo de la página 361, para mí hay una muy interesante descripción subjetiva de Vicente Rúa. Además es que esta parte de números me permite a mí introducir lo que voy a decir luego más sistemático en Éxodo. Porque el narrador lo hace a través de los ojos de otro personaje, de Santano en este caso. Y bueno, dejo apuntado también que siguen siendo capítulos muy reflexivos y hondos, un tanto filosóficos. Por eso digo que números me sirve para ya hablar de diferentes elementos de esta obra en Éxodo de forma más sistemática. Y bueno, lo dejo aquí porque por lo demás volvería a muchas cosas que he dicho anteriormente. El caso es que parece que en Números 2, el tercer capítulo, para a mí ha sido tal vez el que destaco más, porque es el que más cosas tengo apuntadas. Reflexiones sobre la muerte y el paso del tiempo, por ejemplo, y luego acerca del lenguaje, en el primer capítulo, Números 1, por ejemplo, aparece la palabra lumi para referirse a una prostituta, que a mí me parecía una palabra como muy moderna, lumis. No, viene de, bueno, no lo digo, lo dice el propio Juan Andrés ahí, no, sí, me saltó la alarma, digo, ¿esto es de esta época o no? Pues sí, es de esa época, lo investigué, sí señor. Muy buen uso del lenguaje en función de los personajes que habla y su categoría o extracto social. Muy diferentes registros del narrador dependiendo de lo que está contando. A veces los primeros párrafos de capítulo o los últimos o los dos son de un tono diferente al resto y porque Juan Andrés se permite ponerse en otro modo. Y nada más en este caso de números porque nos queda ahora Éxodo, que es la parte más extensa, que tampoco voy a ser yo tan extenso, pero esto sí lo intentaré hacer de forma más sistemática. Así que nada, aquí están números. Y pasamos a la parte de Éxodo, que como llevo diciendo todo el tiempo es muy extensa. Ya he hablado que refleja lo que se cuenta en Deuteronomio, pero desde un punto de vista completamente diferente y además de forma mucho más pormenorizada y mucho más thriller en algunos casos, pero también se puede parar en muchas cosas con más tranquilidad. Con respecto a la estructura de los capítulos que componen la sección de Éxodo, yo tengo bastante que decir y creo que he dicho antes algunas cosas. En primer lugar, va a tener tres tipos de capítulos diferentes. Los que se llaman propiamente Éxodo en hebreo ese libro se llama Estos son los nombres. Y efectivamente, los capítulos que se llaman Éxodo en la sección de Éxodo en el nombre del Hijo, que no son muchos, Éxodo llega de Éxodo 1 hasta, un momentito, hasta Éxodo 8, 8 capítulos. Son, a ver, los capítulos que se llaman Éxodo son los más antiguos en el tiempo. ¿Por qué? Porque estos son los nombres. Está dando los nombres de las víctimas. Y dar un nombre en el Antiguo Oriente, el nombre, la Biblia, en el Antiguo Oriente, el nombre está muy vinculado a la persona. Entonces, estos capítulos que suelen ser bastante breves, suelen incluir, por un lado, algún tipo de documentación, que puede ser un informe forense, puede ser un informe policial, puede ser, bueno, diferente tipo de documentación que viene en una tipografía muy especial, tipo máquina de escribir de la época, lo cual está bastante bien, bastante visual. Y por otro lado, narraciones un poquito más breves que el resto de capítulos sobre esas personas.
son muy especiales. A mí me parece que los capítulos que se llaman Éxodo son muy especiales. Suelen ser más antiguos, claro, porque te va a hablar de esas personas ya fallecidas con anterioridad, te va a hablar de su vida, de quiénes eran, para que tú los entiendas mucho mejor y por lo tanto, como lector de thriller, te enternezcas más y te emociones más y empatices más con las víctimas y te pongas así en la piel de un investigador que es una persona y que tiene la responsabilidad de tratar de pillar al asesino, pero al mismo tiempo está padeciendo en él, no solo él, todos ellos. Esto está muy, muy bien narrado aquí en este thriller, perdón, en esta novela negra de Juan Andrés Moya. He dicho que iba a hablar de la estructura y voy mezclando cosas, me lo vaya a permitir, hoy estoy así. Después hay otros capítulos que se llaman números y están como ya vimos en la sección anterior que se llama números, pues son episodios que se sitúan en Almería. Ya hemos pasado a noviembre de 1958 y avanzamos en los meses y pues son la narración de la investigación por parte de la policía a medida que van sucediendo los crímenes. Y por último aparecen capítulos que se siguen llamando Levítico, que nos devuelven al presente de la narración, es decir, a 1987, bueno, diciembre de 1987 sería el primero, Levítico 28, en este caso en Madrid, que es donde se encuentra Javier, que es donde habla con ese Alejandro Santano, ya mayor, que le está contando y que le está proporcionando la documentación que aparece tanto en Éxodo, los capítulos que se llaman Éxodo, como los capítulos que se llaman Números. Bueno, yo dije que de la Biblia iba a hablar poco esta vez, pero sí tengo que hacer algunas referencias, las haré más adelante, algunas poquitas, pero en este caso sí me tengo que parar, porque yo hablé en su momento de un enigma, de algo que me rechinó a mí bastante cuando hice los primeros reels en Instagram de esta obra, que abrí al azar precisamente en Éxodo y me encontré con algo que mientras me grababa me extrañó, que después ya vi por qué. Y bueno, pues lo voy a desvelar ahora y voy a dar mi opinión. Vuelvo a hacer a lo mejor bastante spoiler, pues no lo sé, voy a dar mi opinión al respecto. Vamos a ver. En la Biblia, el libro de Levítico tiene 27 capítulos. La sección de números, como hemos visto que su último capítulo es Levítico 27, que es un apéndice en la Biblia, es un apéndice, se llama el cumplimiento de un voto. A partir de Éxodo seguimos con capítulos de Levítico, Levítico 28, Levítico 29, Levítico 30 y así. Esos capítulos no existen en la Biblia. Por lo tanto, y Juan Andrés lo sabe. Quiero decir, yo ya sé a qué autor me enfrento, no deja nada azaroso y necesitamos entender esto bien. Yo tengo mi opinión. Mi opinión no es que sencillamente él necesita continuar con la historia de Javier y se le ha quedado corto el libro de Levítico y necesita poner 28, 29 ya como numerando. Un poco puede que sí, pero yo creo que no. Yo creo que, bueno, que aparte de eso, que puede tener un poco de verdad, y aparte de que la Biblia, en este caso el libro de Levítico, ya se ha quedado corta, yo creo que la Biblia como reflejo, en este caso el libro de Levítico, como reflejo, en cierto modo, proyección hacia lo que se está contando en esta novela negra, está cobrando su propia vida independientemente de lo que es la Biblia en sí. Y por lo tanto, aquí ya hay transformaciones en el protagonista, me refiero a Javier. Hay avances, hay transformaciones que han ido más allá y se está construyendo o se está ampliando la Biblia. Y se está construyendo de manera diferente. Y esto lo están haciendo dos personajes desde mi punto de vista. Por un lado el asesino, tendríamos que irnos a Deuteronomio para darnos cuenta, pero ahora aquí en Éxodo también nos vamos a dar cuenta, sobre todo, en una cita que ni siquiera es una cita, es una frase. Ahora la voy a desvelar aquí mismo, ¿vale? Aunque me salte mi estructura en mi guión, la voy a desvelar.
Pero si tú entiendes lo que está sucediendo y qué es lo que está haciendo ese asesino y por qué, te estás dando cuenta de que está obrando contracorriente de nuestro sentido común, y eso es lo que tiene loco a los investigadores. Por la propia naturaleza de las víctimas, en la búsqueda de por qué esta persona, porque ¿es un serial killer o son asesinatos independientes? ¿Qué conexiones hay entre las víctimas? La conexión que hay entre las víctimas yo no te la voy a decir porque estaría haciendo un gran spoiler de esta novela y Dios me libre, nunca mejor dicho, Dios me libre de que lo haga. Pero esa conexión va, esto sí lo digo, esa conexión entre las víctimas que podría darte a entender cuál es el motivo del asesino, que tú lo sabes porque te has leído Deuteronomio. ¿Y qué significa? Morir para el asesino hace que, no digo que sea una antibiblia o un antilevítico, pero hace que esta interpretación tenga un sentido completamente diferente. Por lo tanto, sí tiene sentido que Levítico continúe, aunque en la Biblia haya terminado. La cita a la que me estoy refiriendo, la estoy buscando aquí en mis anotaciones porque me llamó muchísimo la atención cuando lo leí. Se encuentra en un capítulo de Números que se llama Números 23, ya bastante avanzada, bueno, tal vez a la mitad. Bueno, ahí la cita literal que yo copio aquí es una pregunta que hace un personaje o que se está haciendo a sí mismo, y es la siguiente. Llamando a la puerta de su casa, se pregunta, en este caso Alejandro, llamando a la puerta de su casa, puse una marca sobre el dintel, y además se siente fatal, él se siente muy mal, en el sentido de que él piensa, sí, aquí es verdad que me tengo que meter en el contenido, en el sentido de que él piensa que tal vez el hecho de que tal vez el asesino hubiera visto a los investigadores por allí, ha podido haber llamado sin querer la atención sobre esa casa. Esta frase, que está en el texto como una más, amigos míos, es una referencia bíblica. Es una referencia bíblica a el origen del supuesto, el origen bíblico de la Pascua. Cuando el ángel exterminador va a matar, es la última plaga del Éxodo, cuando el ángel exterminador va a matar a todos los hijos primogénitos, excepto a aquellos que tengan la sangre del cordero en el dintel y creo que las jambas también, que otro día hablaré de la gran cagada mía sin querer en mi propia novela con esa palabra jamba y la palabra dintel. Eso es otra historia. Tenían que sacrificar un cordero, que era el sustituto del primogénito. La sangre al dintel. Entonces el ángel exterminador va pasando casa por casa y va matando a todos los primogénitos, pero se para y no entra en las que tiene la sangre, la marca. Y aquí pasa al revés. En la consideración del personaje, lo ha hecho a la inversa. Y tiene todo el sentido por esto que digo de la motivación del asesino. Que ya entrar más ahí ya sería demasiado por mi parte. Pero es profundísimo lo que deja aquí Juan Andrés. La marca que cree, que luego será o no será, ¿vale? Pero en la consideración del personaje, la marca que está poniendo diciendo, el que vive aquí, a este no, bueno, pues a ese sí. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo ahora, hablando de la estructura? Y ahora ya paso sección por sección de los elementos que creo más a destacar de Éxodo. Lo digo aquí porque a mí me parece que realmente él se está recreando, reconstruyendo de una forma muy sui generis
no digo el Pentateuco entero, puede ser al conectar la Biblia, o sea, los libros del Pentateuco que hablan de una cosa con una novela negra que habla de otra cosa, aunque tiene conexión, porque aquí todo está conectado con todo, me parece que se está haciendo, se está recreando esos libros de la Biblia. En el caso de Levítico se está recreando y es más amplio, más amplio. También puede verse como una forma de decir, bueno, vamos a ver, es que de todas maneras, aunque son capítulos que se llaman Levítico, estamos también en una sección donde la mayoría de los capítulos son de números y que está volviendo a contar lo que contaba Deuteronomio, ¿no? Podría ser esto que he dicho de la imagen especular simétrica, pero no me voy a poner yo a contar, que creo que no me voy a poner yo a contar si los capítulos que se llaman Levítico en la obra de Juan Andrés Moya son justo el doble que el Levítico bíblico, porque entonces el Levítico 28 sería como volver al Levítico 1, esto ya son especulaciones mías. Con respecto a lo de la distribución, y ya termino con la estructura, con respecto a la distribución de estos capítulos, si la mayoría son de números y Éxodo y Levítico son minoría. ¿Tienen una pauta? Dije, voy a colorearlo por si descubro alguna pauta, si es que hay. Si tienen una pauta, es una pauta compleja. Quiero decir, el primer capítulo es Éxodo, el segundo capítulo es Levítico, el tercero es número, 1, 1, 1, hasta ahí muy bien. Luego el siguiente capítulo, Levítico, y 2 de números, 1 de Éxodo, 3 de números, 1 de Éxodo, 2 de números, 1 de Levítico, 4 de números, 1 de Éxodo, 1 de Levítico, 5 de números, o sea, los de números parece que van creciendo y se le van interponiendo individualmente o por pareja Levítico y Éxodo. Y luego va a decrecer. Éxodo, 4 de números, Levítico, Éxodo, 3 de números, Éxodo, 3 de números, Éxodo, 2 de números, y acabamos con un Levítico. Eso es una estructura ordenada, en cierto modo sí, tal vez grosso modo. Es una estructura pautada, tendría que hacer yo aquí a lo mejor sigue, es que ya con Juan Andrés me espero cualquier cosa, a lo mejor sigue una distribución binomial y es una campana de Gauss o algo así. Y se me había ocurrido una cosa muy loca, y es, como estoy practicando con el bajo y me he dado cuenta de que sí, con micrófono sí lo puedo grabar, digo yo, ¿y si le asigno un acorde diferente? O sea, un acorde a los capítulos de Éxodo, otro acorde distinto a los de Levítico y otro a los de Número. Y hago riffs basado en eso. Saldría una melodía, no una melodía, saldría una música. Y además, ¿qué acordes, no? Porque estamos en una novela negra, tendrían que ser menores, no, tendría que ser aumentados, de los aumentados con séptima menor o yo qué sé, o yo qué sé, semidisminuidos, que generan el bajo una cruz invertida. Eso lo digo en mi novela Mapo Blue. Me estoy haciendo auto-spoiler yo también, un poco para compensarle a Juan Andrés si le estoy haciendo algún tipo de daño diciendo todo esto. También Juan Andrés, el que haya llegado hasta este minuto del vídeo se merece a lo mejor que sepa esas cositas, ¿no? Porque si se ha interesado tanto es que le está interesando tu obra. Bueno, uno de los elementos que voy a destacar, el primer elemento que voy a destacar yo de la sección de Éxodo del nombre del hijo, que ya lo he mencionado en números, son los diferentes temas de interés que se van tocando a medida que se desarrolla la narración, a través de diálogos, a través de reflexiones, a través de pensamientos, se van tocando diferentes temas, muy diferentes temas de interés y bastante bien. Obviamente ni aquí ni en el resto de elementos voy a mencionarlos todos, por muchos apuntes que tenga, que tampoco son tantos para todos los que podría haber. Pero voy a comentar algunos. Por ejemplo, en Levítico 28, me parece que el principio de este capítulo es un pasaje muy interesante sobre la familia y la pareja. En el Levítico 29 hay reflexiones sobre la maldad y la bondad en todos nosotros. Se extiende al siguiente capítulo, que es número 4, si
la maldad y la bondad son términos absolutos o relativos, nos va a hacer pensar, y además está muy bien que un personaje piense una cosa y el otro otra, porque nos ponen el diálogo, estos son como diálogos filosóficos realmente. También me parece muy interesante la conversación que se da en Números 10 en una reunión secreta no oficial. Me parece muy interesante, se siguen planteando temas profundos, por ejemplo, en Levítico 31 sobre víctima y verdugo. ¿Yo qué queréis que os diga? En mi mente empieza a hacer conexiones con mi propia novela, a veces podrá ser impropia, pero no lo digo, aunque esté en un universo Michael Blue, porque no es el tema. Y mucho me he callado acerca de la prostitución, de relaciones sexuales y todo, que ya sí que está conectando, y bueno, relaciones sentimentales, que está conectando con mi novela. Pero bueno, temas interesantísimos. A ver si encuentro alguno más que pudiera yo destacar. Bueno, yo creo que, bueno, sí, número 26 sobre el dolor. Es que tiene una parte humana, por eso digo, tiene muchas capas. Tú estás disfrutando de la acción, de la investigación, de la intriga, pero los perfiles de los personajes, su psicología, los temas que te hacen reflexionar, y ahora dentro de un rato ya mismo estoy hablando de otro tema que nunca he hablado, son las emociones que te provocan a ti como lector y las que están sintiendo los personajes. Bueno, o por ejemplo, ya el último, Levítico 33, el contraste entre dictadura y democracia, que a nosotros en el siglo XXI, sobre todo los más jóvenes, tal vez les suena chino, pero los que somos, los que hemos tenido una infancia en los años 80, pues sí, ostras, es que no es lo mismo la mentalidad y cómo se vivía y cómo se reaccionaba y qué temores había y qué se denunciaba y qué no se denunciaba en los finales de los años 50 en España, que en los años 80, que tampoco es como nosotros, porque, bueno, 80 ya cercano a los 90, porque todavía estábamos eh, debatiéndonos mucho acerca de la democracia, ¿no? Pero no es lo mismo, claro. Y eso el personaje más joven, que es Javier, tiene que entenderlo. Y Alejandro, que es mayor, se lo tiene que dar a entender. Y así de paso Juan Andrés nos lo da a entender a nosotros. Y es, bueno, que, hombre, ¿por qué en la investigación no sé qué? ¿Por qué nadie dijo nada? Vamos a ver, años 50. Era otra España. Otro elemento que destaco mucho del placer lector, de lectura profunda, y etcétera, etcétera, es las emociones al leer. Y es que te provoca muchas emociones. Yo he dicho antes, yo lloré con Ishq. Pero bueno, es una novela donde los sentimientos están en primera línea. Aquí estamos hablando de asesinos, estamos hablando de investigación. Sí, hay que estar frío. Bueno, pero si no frío, el investigador tiene que estar frío y cuidado, esto es. Pero vamos a ver, están muriendo personas. ¿Y qué personas? ¿Y cómo se narra? ¿Y qué te provoca? Pues bueno, pues voy a destacar algunas de entre tantas y tantas emociones que te puede hacer sentir la novela completa, pero bueno, yo estoy ahora mismo en eso, las estoy buscando porque los tengo aquí por colores. Por ejemplo, Levítico 30 me pareció conmovedor, todo lo que, bueno, se trata sobre la familia. No voy a destacar muchas, pero bueno. Bueno, el primer caso también, esto que dije en números de cómo lo veía el protagonista, pero bueno, eso era de números. En número 23, la sábana que cubre el cadáver. Es como un símbolo de vergüenza. No es que provoque emociones en ti, que sí, sino también en los propios personajes, que no son seres humanos, no pueden sustraerse a ese terror, a ese horror y a ese drama. No solo de las víctimas que descubren y cómo las descubren, sino el impacto en los familiares, ¿no?
Pues en el número 23, la sábana, que es un símbolo. Yo de los símbolos no voy a hablar esta vez, habría muchos. Este es uno. Bueno, y ver la fase de negación y la expresión corporal del deudo, pues es conmovedor. Y bueno, y para mí Éxodo 6, que tengo aquí apuntado, qué pena, qué pena por quién es, la víctima en este caso, que es Carmen, pero no te voy a decir por qué, lo tienes que leer tú, te va a dar mucha pena, la verdad. Y bueno, ya está, ¿no? Es cuestión de ir poniendo caso por caso. Las emociones están a flor de piel, como lo han estado en toda la obra. Las emociones están a flor de piel, sobre todo también en cómo procesa y cómo experimenta y cómo procesa interiormente personaje, que igual es Javier, que Alejandro, que cualquier otro, lo que sucede, cómo lo tiene que digerir emocionalmente. Esto lo tiene muy trabajado Juan Andrés Moya en esta obra. Bueno, un elemento muy importante que apunté en números y he apuntado en otros momentos, pues, y que creo que, aunque tengo aquí coloreado diferentes momentos en los que lo he descubierto bueno, a lo mejor lo leo, es la documentación. Es una novela muy documentada. Documentación me refiero, por ejemplo, en este caso en Éxodo, calles y zonas de Almería, muchísimas, pero no solo eso, procedimientos burocráticos, procedimientos forenses, procedimientos policiales, comportamientos de la gente según quién, profesiones, el día a día de la época y el propio lenguaje, que es algo que desarrollé en otro vídeo. Pues es que se ve que es una novela que está muy documentada. Voy a echarle un vistacillo por encima, porque yo creo que en este caso me creéis y ya está, porque es que es así, tú lo lees y te das cuenta, pero es que, por ejemplo, bueno, no, lo dejamos aquí, que esto está siendo muy largo. Tal vez conectado, o a veces conectado con el tema de las emociones que he dicho antes, o otras veces no. Yo destaco como un elemento muy importante de mi lectura en este caso, Éxodo, las descripciones del interior de los personajes y las interacciones entre ellos, y también las tensiones y las percepciones. Em, Vamos a ver. mm, por ejemplo, en el Levítico 29, cómo sabe un personaje que el otro tiene secretos y viceversa. Y esa tensión pues está muy bien descrita. También un párrafo muy revelador, el Levítico 30, donde se compara un personaje con otro. Ya he hecho mucho spoiler, pues también lo destaco. Se me están escapando, bueno, descripciones siempre detalladas. Por ejemplo, lo he puesto en número 25, descripciones siempre detalladas y frecuentemente vinculadas a lo emocional, lo sensorial y a lo que evoca. Lo tienes constantemente en esta obra. Por ejemplo, en el último capítulo, pues ya notas una relación más estrecha entre Javier y Alejandro después de tantos encuentros y tantas conversaciones. También en el capítulo anterior, pues destaco, por ejemplo, la tensión que tiene el personaje, para que no le descubran, para que no lo vean. En fin, como está a patadas. Un elemento a destacar que también podría demostrar con diversas citas, es la permanente, ya más allá de la estructura, la permanente conexión. Esto es un entramado, la permanente conexión entre diferentes partes, diferentes cosas que se han dicho a lo largo de la obra, que se están conectando mutuamente constantemente. Por ejemplo, en Éxodo 1, el primero, sugerente introducción al informe de luego. Y así ves cómo el personaje llega a Almería. Por ejemplo, en número 6, perdón, en número 6 ya está haciendo referencia a Génesis.
a la primera parte, que ya se te ha olvidado. Tú cuando estás aquí en Éxodo, tú dices, y todo esto, sí, eso, lo que se cuenta en Génesis, que por lo de la simetría, a lo mejor me vuelvo a ver en Apocalipsis, eh, que además está tan bien y tan crudamente narrado, que se van haciendo referencias a eso, a esas cositas que se mencionan allí, muy de vez en cuando. Ya lo vimos en secciones anteriores, por ejemplo, aquí en número 6 también aparece. Y más. Bueno, dije que esta vez en el tema bíblico no me voy a meter tanto y sí que diré un par de cositas. Ya he dicho una, que es lo del dintel, con la marca del dintel. No lo repito, pero bueno, voy a poner un ejemplo de cómo conecta un capítulo bíblico con el capítulo que lleva su nombre en la novela, que ya sabéis que no puedo hacerlo con Levítico. Levítico ya no puedo, pero uno, pero no por nada, no porque yo me haya puesto a investigarlo, porque ha sido muy saliente, ha sido muy llamativo. Mira, sería número 21, porque en número 21 de la novela de Juan Andrés hay muchos asesinatos y ya la gente habla, ya la gente en Almería está preocupada, la gente habla. Bueno, pues número 21, eh, que es el capítulo de las serpientes ardientes, que ya está marchando el pueblo de Israel y llega un momento en que se cansan, ¿os acordáis del maná, de las perdices, todo esto? Bueno, pues en número 21 se producen las murmuraciones del pueblo de Israel, que está empezando ya a poner en duda si Dios los va a llevar o Dios no los va a llevar. Y vienen las serpientes ardientes y morisquean ahí, tienen que levantar la serpiente, creo que era de bronce, no sé. Y, que bueno, que luego el cristianismo lo interpreta como un símbolo de Cristo en la cruz. Bueno, aquí los hebreos no opinarán lo mismo, está claro, pero para que veáis, ¿no? Y bueno, otra cuestión bíblica que voy a mencionar, aunque es un poco de pasada, porque también lo he dicho en vídeos anteriores, a veces las referencias bíblicas no son referencias, son evocaciones o como de pasada. Entonces, bueno, en número 7 hay referencia a una zarza. Además es importante lo de la zarza. Y, hombre, la zarza te lleva, aunque Juan Andrés no hubiera esa intención y no tenga nada que ver, pero te lleva a la zarza ardiente en la que Moisés recibe su llamado, ¿no? ¿Es o no? Bueno, y por último, por no ser ya tan pesado y hacer un vídeo excesivamente largo, voy a hablar de una sección que he llamado otras cuestiones, de diferentes cuestiones que destaco, no abuela pluma, pero bueno, y voy a ir así por encima, voy a ir mirando a ver qué es lo que me encuentro, que me ha podido a mí llamar la atención, que no es nada de lo que he dicho anteriormente y que sí va a terminar de reflejar cómo es esta obra, todas sus capas de complejidad, etcétera. Por ejemplo, Levítico 30 eh, es un en Levítico 30, Juan Andrés te da un respiro. Te da un respiro porque yo no sé, tocaba que sucediese lo que sucede en el capítulo Levítico 30, pero bueno, se sale, sí es verdad, conecta con la historia de Javier en episodios otras secciones, pero a ti que estás muy metido ya en investigación, asesinatos y todo eso, llegar al Levítico 30 pues te da un respiro, te da un respiro como lector. Esto está muy bien manejado por Juan Andrés. Y también destaco en este capítulo porque es un encuentro entre padre e hijo, pues como otro elemento más, ¿no? Hemos hablado mucho del lenguaje, sobre todo del narrador de Juan Andrés, también de los personajes. Y en este capítulo, pues yo que no puedo saltarme decir esto, porque hace tiempo hice un estudio sobre la comunicación no verbal en el Quijote.
elementos kinésicos, paralingüísticos, etc. Entonces, aquí está muy bien traído la mucha comunicación no verbal, sin apenas hablar, se comunican bastante bien, padre e hijo, que por cierto, sobre todo con los gestos. Hay comunicación con los gestos. Bueno, un hombre frente a otro hombre, mucha cháchara tal vez no hay, sobre todo porque ninguno de los dos es igual. Ninguno de los dos es igual y hay dentro cosas y los hombres no expresan sus emociones tanto como las mujeres por lo general, pero sí se entienden, sobre todo con los gestos. Y esto pues que destaca muchísimo en Levítico 30. Después, en número 16 voy a destacar algunas cosas. Por ejemplo, como, hablando del lenguaje, cómo usa, son a modo de ejemplo ya, cómo usa constantemente, esto sería tal vez una anáfora, cómo usa constantemente Juan Andrés. El número 16, la pregunta, ¿quién? 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 Todo el tiempo, porque está reflejando una obsesión, reflejando que el investigador se siente cercano a resolverlo, ya veremos si sí o si no, y está metido, está obsesionado, y entonces el narrador es todo el tipo, ¿quién? 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 ¿Cómo maneja el lenguaje? También, hablando de investigaciones y de documentación, hace una referencia a constelaciones y a estrellas, y yo he puesto aquí que lo quiero investigar yo, porque me interesa, y hace referencia a Mirfak. Yo no había oído, tampoco soy experto en constelaciones, aunque hay gente que cree que sí, pero no. Así que, bueno, pues ahí lo dejo apuntado, me llamó la atención y pensé, oh, sí que está documentado en todo, Juan Andrés. Luego, el número 19, destaco lo bien llevado por Juan Andrés, página 592 y siguientes, un interrogatorio. Que no es fácil narrar un interrogatorio. Bueno, yo creo que ya he dicho mucho y he dicho poco. He dicho mucho y he dicho poco, la verdad, aquí lo dejo. Podría hablar muchísimo y extraer en esa sección, otros se podría subdividir en 50.000 secciones con un ejemplo cada uno. Mira, léete el libro. Yo te hago resaltar todas esas cuestiones que a mí me han llamado la atención, se me habrán escapado otras, pero es más que suficiente para que tú veas que no te miento, que tiene muchas capas de lectura, que son salientes. Algunas cuestiones que pueden parecer insignificantes tienen mucha relevancia. Me estoy poniendo interesante mirando a cámara. Y nada, ya cierro este vídeo, bueno, pues animándoos en primer lugar a que os hagáis y leáis En el nombre del Hijo, lo digo ya sin reparo ninguno, es un libro buenísimo, una novela buenísima. Y los amantes de la novela negra y de los thrillers, casi que es ya un imprescindible para ti. Que no, como por ejemplo yo no soy amante de los thrillers, especialmente, me he leído unos cuantos, pero que no es un género que a mí me atrae para nada. Si yo tuviera que irme a una isla desierta y me dijeran, ¿te puedes llevar un solo libro de Juan Andrés Moya? No me llevaban El nombre del Hijo, me llevaba este. Pero claro, porque soy yo. Pero si no eres amante de la novela negra y los thrillers, da igual. Hazte con él porque lo vas a disfrutar muchísimo. Es que ya has visto emociones, perfiles de personajes, momentos reflexivos, párrafos poéticos, párrafos tensos, de verdad. Me queda el final. No creo que tarde en leerlo porque después de leer Éxodo todo lo demás se te hace corto. Y además que estoy deseando terminarla. Pero no prometo nada. Claro, no prometo nada porque estoy prometiendo tanto, lo cumplo, lo cumplo, pero voy a acabar exhausto y como veis sigo teniendo la barba como al principio del vídeo. Me toca dar un ósculo. Os voy a dar un ósculo, ya que estamos tan bíblicos. No sé si santo. Un beso para todos.